6 señales peligrosas de que te estás alejando de Dios. Mira esto. No te despertaste un día y decidiste alejarte de Dios. Nadie lo hace. Esa es la parte aterradora del deslizamiento espiritual. Es silencioso, sutil, lento. No comienza con rebelión. Comienza con distracción. Comienza cuando la Biblia permanece cerrada por unos días, luego por unas semanas. Comienza cuando orar se siente como una carga, así que lo dejas pasar solo esta vez. Comienza cuando tu fuego se convierte en un parpadeo. Y nadie siquiera lo nota, ni siquiera tú. Todavía publicas escritura en internet. Todavía vas a la iglesia. Todavía dices, Dios te bendiga. Pero algo por debajo se está deslizando silenciosamente, peligrosamente. La Biblia nos advierte en Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nota que no dice, para no salir corriendo. Deslizarse no se ve dramático. Se ve inofensivo hasta que despiertas lejos de la orilla y no puedes recordar cómo llegaste ahí. Este mensaje no está aquí para condenarte. Está aquí para llamarte de regreso, para sacudirte de la insensibilidad, para ponerle palabras a lo que tu alma ha estado intentando susurrar. Ya no me siento tan cerca de Dios como antes. Así que seamos honestos. Seamos reales. Porque si el diablo no puede destruirte con pecado, intentará distraerte hasta llevarte a la distancia. Hoy vamos a descubrir 6 señales peligrosas de que te estás alejando de Dios. Aunque todavía lleves la etiqueta de cristiano, aunque nadie a tu alrededor lo vea, aunque hayas tenido demasiada vergüenza para decirlo en voz alta, esta es tu advertencia, pero también tu invitación. Porque desviarte no significa que estás condenado. Solo significa que es tiempo de volver a casa. Y si esta sensación de distancia no fuera el final, sino la advertencia misericordiosa de Dios para hacerte volver. Escribe en los comentarios, Señor, tráeme de vuelta a casa. Si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, suscríbete y acompáñanos en este camino de fe. Lo que viene a continuación puede mostrarte una señal que quizá tu alma ha estado intentando decirte en silencio. Número 1. La oración te parece inútil. Y has dejado de hablar con Dios. Comencemos con algo personal. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablaste con Dios? No solo recitando un versículo. No solo diciendo la bendición antes de una comida. No un apresurado Dios ayúdame en un momento de pánico. Me refiero a oración real. De la clase en la que tu corazón está abierto y tu voz está cruda. De la clase en la que eres honesto, incluso si se ve feo. De la clase en la que el cielo no es un ritual, sino una relación. Si la oración se ha convertido en algo que evitas, descuidas o ante lo que pones los ojos en blanco, no solo estás cansado. Te estás alejando. El alejamiento siempre comienza en el silencio. No es que hayas dejado de creer en Dios. Simplemente dejaste de hablar con Él. Tal vez te decepcionaste. Oraste por sanidad y no llegó. Suplicaste por respuestas, pero el silencio gritó más fuerte. Y ahora, en algún punto del dolor, decidiste que la oración no funciona. Pero aquí está la verdad. La oración no es una fórmula. Es una línea de vida. Y cuando la sueltas, estás cortando el suministro de aire de tu alma. Jesús sabía esto. Incluso cuando estaba sudando sangre en el huerto de Getsemaní, incluso cuando sabía que la voluntad del Padre significaba su sufrimiento, incluso cuando sus amigos más cercanos estaban dormidos, Él siguió orando. ¿Por qué? Porque el silencio no significa que Dios no esté escuchando. Significa que te están invitando a ir más profundo.
Si la oración te parece inútil ahora mismo, no dejes que esa mentira eche raíces. Ábrete paso a través de la insensibilidad. Susurra si tienes que hacerlo. Llora si lo necesitas. Grita si es todo lo que te queda, pero habla con Él, porque la oración es lo primero que se va cuando te estás alejando, pero también es lo primero que vuelve cuando estás listo para regresar. Así que aquí está la pregunta difícil. ¿Estás en silencio porque estás demasiado ocupado o porque tu corazón se ha ido enfriando lentamente? Cualquiera que sea la razón, no permanezcas en silencio. Porque una relación sin comunicación no es una relación, es un recuerdo. Y Dios no te llamó a recordarlo. Te llamó a caminar con Él, a hablar con Él, a vivir con Él. Comienza otra vez hoy. Aunque todo lo que puedas decir sea, Dios, te extraño. Eso basta, porque el alejamiento comienza en el silencio. Pero la sanidad comienza con un susurro. ¿Y si la distancia que sientes comenzó el día en que dejaste de hablar con Dios como antes? Escribe en los comentarios, Dios, te extraño. A veces, la señal más peligrosa no es el ruido externo, sino el silencio que se instala dentro del alma. Número 2. El pecado ya no te rompe el corazón. Esta es peligrosa porque no grita. Susurra. Se mete lentamente y, antes de que te des cuenta, tu corazón está entumecido. El pecado antes te afligía. Antes te quitaba el sueño. Te arrepentías con lágrimas. Sentías su peso en tu espíritu. Pero ahora ya no golpea igual. Ves cosas que antes te hacían apagar la pantalla. Te ríes de bromas que antes te incomodaban. Deslizas pecado como si fuera solo contenido. Y si eres honesto, la convicción se siente como un recuerdo lejano. Has aprendido a justificarlo. No puedes ser santo todo el tiempo. Es solo una película. Todo el mundo lucha con algo. Pero en lo profundo, tú sabes que algo cambió. Cuando el pecado deja de romperte el corazón, no es porque el pecado haya cambiado. Es porque te has alejado de aquel que define lo que es santo. Primera de Timoteo 4:2 advierte sobre personas cuya conciencia está cauterizada como con hierro candente. Eso significa que sus corazones están entumecidos, insensibles. Han estado expuestos a tanto pecado que ya no les duele. Y ahí es donde el enemigo te quiere. No rebelde, solo entumecido. No negando a Dios, solo insensibilizado a su santidad. Porque la insensibilidad es silenciosa. Todavía puedes dirigir la adoración y estar entumecido. Todavía puedes servir en el ministerio y estar entumecido. Todavía puedes publicar versículos en internet y estar completamente desconectado de la voz de la convicción. Y la parte más aterradora es que no puedes arreglarlo tú mismo. No puedes simplemente chasquear los dedos y volver a sentir. Pero sí puedes hacer una de las oraciones más poderosas y peligrosas de la Escritura. Dios, rompe mi corazón por lo que rompe el tuyo. Pídeselo. Pídele que restaure tu sensibilidad. Pídele que te vuelva a incomodar el pecado. Porque mientras más cómodo estés con la oscuridad, más lejos estarás de la luz. Esto no se trata de perfección. Se trata de dirección. ¿Te estás dirigiendo hacia la cruz o te estás deslizando lentamente hacia el compromiso? Si el pecado ya no te duele, no lo minimices. No le eches la culpa a la edad, a la cultura o a la madurez. La insensibilidad no es crecimiento. Es una advertencia. Que hoy sea el momento en que digas, Dios, me he alejado. He estado demasiado bien con cosas que deberían haberme quebrantado. Despiértame otra vez. Lo que más asusta del alma endurecida es que muchas veces deja de notar lo que ya la está apagando. Número 3.
La palabra de Dios ya no te alimenta. Déjame preguntarte algo real. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te atravesó? No que te inspiró, no que te dio escalofríos, sino que te convenció, te cortó, alimentó algo en tu alma que nada más podía tocar. Porque si te has estado alejando de Dios, esto podría verse así. Todavía tienes una Biblia, pero permanece cerrada. O tal vez la lees por culpa, por hábito. Lees un versículo por encima, asientes y sigues adelante, pero ya no te hace nada. La lees, pero no te alimenta. Y aquí está el peligro. Comienzas a reemplazar el pan de vida por comida chatarra espiritual, frases cristianas en Instagram, un clip de sermón que te hace sentir bien, una publicación motivacional con un versículo pegado. Suena como verdad, pero no transforma. ¿Por qué? Porque el enemigo no necesita hacer que odies la palabra de Dios. Solo necesita hacer que la descuides. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Eso significa que este libro no es solo información. Es cirugía. Expone motivos. Confronta mentiras. Fortalece tu hombre interior. Pero aquí está la verdad. Si tu alma se está muriendo de hambre, no es porque Dios haya dejado de hablar. Es porque dejaste de alimentarte. Alejarte de Dios muchas veces comienza con una desconexión lenta de su palabra. Y no se siente malvado. Se siente ocupado. La leeré mañana. Ya conozco ese versículo. Ahorita estoy muy cansado. Y los días se convierten en semanas. Las semanas se convierten en meses. Y antes de que te des cuenta, has estado viviendo con el tanque vacío, preguntándote por qué tu espíritu se siente débil. No necesitas un libro nuevo. No necesitas un predicador nuevo. No necesitas otro podcast. Necesitas volver a la fuente. Abre tu Biblia como si tu vida dependiera de ello, porque así es. No esperes a que una crisis te empuje de nuevo a la palabra. Deja que el hambre lo haga. Deja que el amor lo haga. Empieza pequeño. Ábrela. Ora, Dios, háblame. Córtame. Cámbiame. Porque cuando la Biblia se convierte en ruido de fondo, es una señal segura de que te has alejado de aquel que habla a través de ella. Pero las buenas noticias son estas: un capítulo, un versículo, un momento de humildad, y puedes volver a oír su voz. Y si tu alma no necesita algo nuevo, sino volver al lugar donde Dios siempre te ha hablado, escribe en los comentarios: Señor, aliméntame con tu palabra. Si esta palabra está tocando una parte de ti que necesita volver a despertar, suscríbete y sigue caminando con nosotros. A veces, el hambre más profunda del alma no se resuelve con más contenido, sino regresando al pan que verdaderamente da vida. Número 4. Estás más influenciado por la cultura que por Cristo. Sé honesto. ¿Qué está moldeando tu manera de pensar? Porque una de las señales más claras de que te estás alejando de Dios es esta: la cultura te está discipulando más de lo que Cristo lo está haciendo. Ni siquiera te das cuenta de que está pasando. Estás desplazándote. Estás escuchando. Estás riéndote. Estás asintiendo. Y sin darte cuenta, estás siendo moldeado. Tus valores cambian. Tus convicciones se suavizan. Tu visión del mundo se mueve lentamente lejos de la Biblia y más cerca de la multitud. Es sutil. Suena así: los tiempos han cambiado. Necesitamos ser más abiertos de mente. Jesús no juzgaría a nadie. Pero aquí está la verdad. Jesús no fue crucificado por encajar. Fue crucificado porque confrontó la cultura con verdad. Romanos 12,
2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que este mundo tiene un patrón. Y si no lo estás resistiendo activamente, te estás deslizando hacia él. Cuando empiezas a preocuparte más por caer bien que por ser santo, te estás alejando. Cuando temes más ser cancelado que ser corregido por Dios, te estás alejando. Cuando guardas silencio sobre el pecado, pero eres fuerte para hablar de tendencias, te estás alejando. Mira tu feed en redes sociales. Mira tu lista de series. Mira lo que te incomoda y lo que no. Ahí verás quién te ha estado influenciando. Alejarte no significa que hayas rechazado a Jesús. Significa que has añadido otras voces al trono que solo Él debería ocupar. Pero aquí está la parte peligrosa. La cultura nunca te llamará a subir más alto. Solo te llamará al compromiso. Y el compromiso siempre es cómodo al principio, hasta que te cuesta todo. Nunca fuiste llamado a mezclarte. Fuiste llamado a brillar, a permanecer firme, a hablar. Pero no puedes hacerlo si la voz del mundo es más fuerte que la voz de Dios. Así que pregúntate hoy, ¿quién me está discipulando? ¿Es Cristo o es la cultura? Porque a quien más escuchas, es quien más te moldea. Y si has sido moldeado lentamente por las cosas equivocadas, es tiempo de realinearte. Silencia el ruido. Abre la palabra. Deja que Dios vuelva a dar forma a lo que el mundo ha intentado redefinir. Porque desviarte puede sentirse normal, pero la obediencia es lo que te lleva de regreso a casa. Y si lo que ha estado moldeando tu mente no es Cristo, sino un mundo que nunca dejará de empujarte al compromiso, escribe en los comentarios, Cristo, vuelve a formar mi mente. Lo que el mundo normaliza muchas veces es exactamente aquello de lo que el espíritu necesita volver a apartarse. Número 5. La iglesia se volvió una carga. No un lugar de presencia. Hablemos de algo real. Todavía vas a la iglesia, pero algo es diferente. Entras, haces lo rutinario, te sientas durante el servicio y te vas sin cambio. Antes sentías la presencia de Dios. Ahora no sientes nada. Antes llegabas temprano, con hambre, con expectativa. Ahora llegas tarde, distraído, desconectado. Y tal vez incluso ya dejaste de ir por completo. Te dices a ti mismo, puedo adorar en casa. Solo necesito un descanso. Pero en el fondo sabes que algo no está bien. Seamos claros. La iglesia nunca se trató de un edificio. Se trata de presencia. Se trata de unidad. Se trata de ser afilado, fortalecido y enviado. Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Quieres saber por qué existe esa advertencia? Porque el alejamiento comienza en la desconexión. Cuando el enemigo quiere debilitar tu fe, lo primero que hará será aislarte. Hará que llames descanso a la distancia. Hará que llames límites a la apatía. Hará que te convenzas de que es solo una temporada. Pero las temporadas pueden convertirse en ciclos, y los ciclos en fortalezas. Nunca fuiste diseñado para caminar esto solo. Nunca fuiste diseñado para solo asistir a la iglesia. Fuiste diseñado para ser la iglesia. Pero cuando la reunión se convierte en una carga en lugar de una bendición, es una señal de que tu fuego se está apagando. No se trata de sermones perfectos. No se trata de sets de adoración impecables. Se trata de estar donde Dios se está moviendo. Incluso iglesias quebradas todavía pueden cargar su presencia. Incluso pastores imperfectos todavía pueden hablar su verdad. Así que no dejes que la ofensa, la pereza o el exceso de ocupación te saquen del lugar donde Dios quiere encontrarte.
reaviva tu hambre. Preséntate con expectativa. Adora como si fuera guerra. Involúcrate como si tu vida dependiera de ello, porque así es. La iglesia no es solo a donde vas. Es donde Dios llena. Y cuando comienzas a alejarte de eso, comienzas a alejarte de Él. Vuelve, no a un edificio, sino a una postura. Vuelve al altar. Vuelve a la familia. Vuelve al fuego. Porque si la iglesia se ha convertido en una carga, no es un problema de agenda. Es un problema del corazón. Y Dios está listo para volver a encender lo que la religión convirtió en rutina. Y si la pérdida de hambre por congregarte no es solo cansancio, sino una señal de que tu corazón necesita volver al fuego. Escribe en los comentarios: Señor, reaviva mi hambre por tu presencia. Lo que más enfría no siempre es la costumbre externa, sino el corazón que poco a poco deja de esperar encontrarse con Dios. Número 6. Estás escondiendo tus luchas en lugar de buscar sanidad. Aquí está una de las señales más peligrosas de que te estás alejando. Has dejado de ser honesto, no solo con la gente, sino con Dios. Sigues sonriendo. Sigues sirviendo. Sigues diciendo, estoy bien. Pero detrás de la máscara, apenas te estás sosteniendo. Estás luchando en privado. Estás herido en secreto. Te estás alejando en silencio y te has convencido de que es mejor fingir que admitir que no estás bien. Déjame decirte algo. El diablo hace su mejor trabajo en la oscuridad. Susurra mentiras como, si realmente supieran por lo que estás pasando, te juzgarían. Si te abres, te perderán el respeto. Si pides ayuda, eres débil. Pero la Escritura dice exactamente lo contrario. Santiago 5:16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Te diste cuenta? No solo perdonados. Sanados. Eso significa que cierta sanidad no llega hasta que dejas de esconderte. Eso significa que cierta restauración no comienza hasta que hablas. El alejamiento muchas veces se manifiesta como aislamiento. Empiezas a apartarte de la comunidad. Dejas de pedir oración. Te convences de que esto es solo entre Dios y yo. Pero si fuera solo entre tú y Dios, ya habrías sido sanado. La verdad es que Dios nunca diseñó la sanidad para que fuera un camino en solitario. La diseñó para que ocurriera en el contexto de la vulnerabilidad y de la comunidad. Y no, esto no significa que le cuentes tu vida a todo el mundo. Pero sí significa que dejes de cargar un peso secreto que está aplastando tu alma. Porque mientras más finjas, más te alejas. Y mientras más te alejas, más empiezas a creer la mentira de que a nadie le importa, ni siquiera a Dios. Pero sí le importa. Y no está esperando tu perfección. Está esperando tu honestidad. Si te estás ahogando, di algo. Si estás luchando con pecado, confiésalo. Si tu fe se está agotando, admítelo. No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo tienes que dejar de fingir que lo tienes. Dios no puede sanar la versión de ti que le muestras al mundo. Él sana al verdadero tú, al tú quebrado, al tú asustado, al tú confundido, decepcionado, abrumado y desviado. Sal a la luz. No para ser expuesto, sino para ser restaurado. Porque esconder tu lucha no te hace fuerte. Rendirte sí. ¿Y si la restauración que necesitas está del otro lado de la honestidad que has estado evitando? Escribe en los comentarios: Señor, ya no quiero esconderme. A veces, el primer paso de regreso no es parecer fuerte, sino rendirse lo suficiente como para salir a la luz. Conclusión. Todavía no es tarde para volver.
Si te has visto en alguna de estas señales, no entres en pánico, pero tampoco lo ignores. Alejarte no significa que estás condenado. Significa que estás siendo advertido, y las advertencias son un regalo, porque te dan tiempo para darte la vuelta. El hijo pródigo no se quedó en el chiquero. Volvió en sí. Se levantó. Regresó a casa. Y el padre no lo avergonzó. Corrió hacia él. Eso es lo que tu padre está listo para hacer contigo ahora mismo. Jeremías 3:22 dice: Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Captaste eso? Él te quiere de regreso. Quiere restaurarte. Quiere sanar lo que el alejamiento rompió. Esto no es solo un mensaje. Es un momento, una línea en la arena, un llamado a dejar de fingir que todo está bien y volver al Dios que nunca ha dejado de amarte. No necesitas arreglarte primero. No necesitas ganarte el camino de vuelta. Solo necesitas darte la vuelta. Dios no está enojado porque te alejaste. Está con el corazón dolido porque has estado intentando sobrevivir sin Él. Pero ahora mismo, la invitación sigue abierta. La gracia sigue disponible. Los brazos del Padre siguen completamente abiertos. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir alejándote en silencio o volver a casa con valentía? Ya conoces la verdad. Ya sentiste la convicción. Y ya sea que estés a 1 kilómetro de distancia o a un solo paso fuera del camino, Dios te está llamando de vuelta. No esperes otra crisis. No esperes a que todo se derrumbe. Vuelve hoy. Ahora mismo. Antes de que el deslizamiento se convierta en desastre, antes de que el silencio se convierta en separación, antes de que la insensibilidad se convierta en muerte espiritual, Dios no se ha movido. Pero ya es tiempo de que tú vuelvas. Vuelve a casa. ¿Y si este fuera el momento exacto en que dejas de alejarte en silencio y decides volver al Padre de todo corazón? Escribe en los comentarios. Hoy vuelvo a casa, Señor. Si este mensaje te acercó más a la voz de Dios, suscríbete y acompáñanos en cada reflexión. El paso más urgente no es seguir resistiendo, sino regresar antes de que la distancia se vuelva costumbre.